CCI Atenas te da la cordial bienvenida a nuestra celebración. Es tiempo de compartir y celebrar juntos en familia a Cristo Jesús. Mucha gente endurece su corazón contra Jesús, Cristo, el cristianismo, aunque no conocen su verdadero significado. Mucha gente, inclusive en las iglesias, no conocen a Jesús y su evangelio, y sobre todo se distorsiona a Jesús y al mismo cristianismo. El tema de hoy es: ignoramos qué es y por qué creemos en el evangelio. Ignoramos qué es y por qué creemos en el evangelio. El que hayamos sido criados como cristianos no nos hace cristianos. El que usted haya nacido en una familia cristiana y haya pasado horas, días, meses, años yendo a la iglesia con su familia, no precisamente quiere decir que usted es un cristiano. Recuerden que debemos de experimentar un renacimiento sobrenatural. Creo que lo más común entre los no creyentes cuando piensan en el cristianismo es que piensan en la moralidad cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Ellos quieren saber lo que pensamos sobre el sexo, sobre el dinero, sobre ellos inclusive. La interpretación errónea más común sobre lo que es el cristianismo es que es una especie de programa de mejoramiento moral, y no es así. Para el mundo, ellos piensan que todas las religiones tratan de cómo podemos hacer o ser una persona buena. Hay pocos mensajes más dañinos, les quiero recalcar esto, y devastadores para el espíritu humano que pensar que la religión va a tratar de, o trata de ser o formar una persona buena. Primeramente quiero decir que no hay nada de malo con predicar la moralidad. Sin duda no queremos predicar o enseñar lo contrario, que es la inmoralidad. Pero la prédica moralista es predicar las órdenes de la Biblia o la moral de la Biblia y nada más. Es decir a la gente: sé buena persona y Dios te amará por eso. No es solo un mensaje poco cristiano, en realidad es un mensaje anticristiano, porque vamos a saber hoy a través de la palabra de Dios que hay más profundidad en la verdad del evangelio que simplemente ser una persona buena. Los mensajes que solo dicen sean buenos condenan a la gente a su orgullo o a la desesperación, porque de acuerdo a las obras que yo haga voy a sentirme muy orgulloso y muy feliz por todo lo que puedo hacer, o desesperado porque no puedo cumplir todos los requerimientos que Dios pide de cada uno de nosotros. Solo hay dos posibles respuestas humanas ante esto. Una de las respuestas a sean buenos es: estuve aquí, hice esto, completé esta tarea, lo hice muy bien, soy una persona capaz, inteligente, muy sabia, yo lo puedo hacer. La persona creerá que lo puede lograr, como un fariseo, y se esforzará, se esforzará y se esforzará, así como lo hace un mormón, un testigo de Jehová, trabajará y trabajará, quizás tal vez para pensar que a través de todo ese trabajo y esfuerzo van a ganar la salvación. Y eso es uno de los principios erróneos en cuanto al evangelio. Si haces algo, estarás lleno de orgullo por lo que hiciste, pero de lo contrario estarás desesperado por no poder hacerlo. Por lo tanto, intentarás ganarte la salvación intentando ser una buena persona. Te puedes preguntar: ¿por qué debo arrepentirme? ¿Por qué debo pedir perdón si no me equivoqué? Usted podrá decir: soy una persona honorable, trabajo duro, ayudo al vecino, no digo malas palabras, soy una buena persona. Jesús caminaba por un sendero un día y se le acerca un joven y le dice, de acuerdo a Mateo 19:16, Mateo 19:16, la historia del joven rico. En el versículo 16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna? En otras palabras, para él se trataba de rendimiento. ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito hacer yo? ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna?, preguntaba él. Y Jesús le responde con mucha sabiduría. Le dice: ¿por qué dices que soy bueno? En Mateo 19:17, el siguiente versículo dice: él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios.
Se lo recalca. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús aquí le recalca, conoce los mandamientos. Guarda los mandamientos, ya que los conoces. ¿Cuál es el patrón de la bondad? ¿Cuál es el patrón entonces de la bondad? La gran respuesta de muchos seres humanos, creyentes o no creyentes, es que son buenos con el prójimo. No engaña a su esposo o a esposa, no roba, no mata, no miente, solo mentiras blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Te cita inclusive la lista de mandamientos, porque la mayoría de las personas conocen los mandamientos, los 10 mandamientos. El patrón de Dios correctamente en la Biblia son los 10 mandamientos, pero las personas del mundo dicen que también son buenas en eso, inclusive. Siguiendo con la historia del joven, él inmediatamente dice en Mateo 19:20, Mateo 19:20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le había dicho, solo Dios es bueno. Y en 2 segundos este joven dice, ¿qué dice el joven? Yo también soy bueno. Desde mi juventud he guardado todos los mandamientos. Qué increíble. Así son la mayoría de las personas. Se ponen a sí mismos a nivel de Dios, pensando que son buenos, pensando que ellos han guardado todos los mandamientos. Eso es puro orgullo. Esa es la palabra correcta. Y quiero ser directo con usted. Eso es puro orgullo. Esa es la palabra. Y por cierto, así se incumple el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Porque nos estamos amando a nosotros pensando que hemos cumplido todo y somos muy buenos. ¿Estás seguro de que nunca has dicho una mentira en tu vida? ¿Nunca has dicho una mentira? Ese es el 9º mandamiento. Entonces Jesús sigue la historia y le dice en el versículo 21, Mateo 19:21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Este ejemplo me indica que la Biblia enfatiza de que no somos buenos. No eres bueno, amigo y amiga. Por naturaleza nosotros no somos buenos. No podemos ser buenos. Y acá es donde Jesús ya sienta la base de que solo Dios es bueno porque define lo que realmente es el bien. Es Dios y nadie más. Solamente Él es bueno y nadie más. Esa es la base y el fundamento que sienta Jesús al decirle a este joven que solo Dios es bueno. Usted puede estar pensando, trato de llevar una vida en la que no tengo que pedirle perdón a Dios porque yo me porto bien, yo amo a mi esposa, yo guardo mi matrimonio, yo trabajo muy fuerte, etcétera, etcétera. Si tienes un corazón orgulloso, amigo y amiga, como lo tiene la mayoría de la gente, una manera de averiguarlo es decir, creo que soy una buena persona. ¿Usted cree que eres una buena persona? Si usted dice que sí, tienes una respuesta afirmativa a esto, puede ser que haya mucho orgullo en tu vida. Creo que la confusión es que la ley de Dios fue entregada como una norma para que sigamos. La ley debe ser considerada como un espejo. ¿Y qué quiero decir, amigo y amiga? Pretende reflejar cómo piensa Dios, quién es Dios, cómo quiere que vivamos cada uno de nosotros. Y luego nos vemos nosotros al espejo y podemos pensar, ay, hay algo que no encaja en esta normativa, hay algo que está mal en mi vida. Como dice la palabra de Dios, ama a Dios con tu corazón, tu mente, tu alma y tu fuerza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos hacerlo. Nos cuesta. Con costo nos amamos a nosotros, hermanos. Yo sé que usted se ríe. Con costos a veces nos soportamos, nos levantamos de la cama y ya estamos como enojados, como que si alguien nos hubiera pellizcado. Con costo nos amamos. ¿Cómo vamos a amar al prójimo? Y si no amamos a quien vemos, mucho menos vamos a amar a Dios que no vemos. Nunca conocí a nadie que se haya visto al espejo y haya dicho, tengo algo aquí en los dientes, algo se me atravesó en los dientes, y luego haya quitado el mismo espejo de la pared para usarlo como un palillo de dientes y quitarse tal vez
un alimento que quedó entre los dientes, ¿no? Uno no usa el espejo, uno usa el palillo de dientes. Y esto es un principio, un ejemplo muy bonito. No tomamos la ley y intentamos repararnos con la ley de Dios. Si no entendemos quién es Dios, el evangelio no tiene mucho sentido. El gran problema aquí es que Dios es sagrado y es justo, y el hombre es impío y no es justo. El hombre es injusto, es pecador por naturaleza. Inclusive muchas veces, amigo y amiga, pensamos o vemos las noticias y escuchamos que lo que hizo esta persona que mató a alguien, al secuestrador, al violador, meditamos dentro de nosotros y decimos, bueno, no soy tan malo como ellos si no he hecho todo ese mal, entonces no soy tan malo. Bueno, eso es una mentira, quiero decirles. Eres malo comparado con Cristo. No nos comparamos con alguien más malo, sino tenemos que compararnos con aquel que fue 100% bueno, con Cristo Jesús. Así que debemos de mirar bien a Jesús y luego saber quién es uno. Yo miro a Jesús y luego me veo yo comparado a Cristo Jesús y empiezo a ver todas las cosas malas que yo tengo. Y al final puedo decir, yo soy una persona mala, que necesito ser cambiado, necesito ser transformado. Ese es el verdadero pensamiento, esa es la verdadera forma de ver las cosas y de poder entender el significado del cristianismo. Estamos ahondando en esta palabra porque queremos que usted, amigo y amiga, esté claro con el significado correcto del cristianismo, el significado correcto del evangelio y por qué es que necesitamos nosotros hacer un cambio en nuestra vida. Porque el primer principio que estamos hablando es que cada uno de nosotros somos malos. Tengo una naturaleza, o tenemos todos una naturaleza pecadora. Esa es la esencia de todo ser humano. Arrastramos una herencia pecaminosa desde Adán. El corazón humano está predispuesto a amar a todo. Vea, nosotros como seres humanos amamos cualquier cosa. Ir al fútbol, ir al mall, gastar tiempo con amigos, etcétera, pero lo que menos vamos a amar es a Dios. Nosotros hemos sido concebidos en iniquidad. Muchos predicadores llegan a decir, inclusive, que el 99.9% de la gente no es mala, que solamente toman malas decisiones, pero en el fondo tienen un buen corazón. Eso realmente, si usted ha escuchado una palabra de esta, si usted la han predicado de esta forma, eso es una mentira. Tú y yo somos naturalmente rebeldes a Dios. ¿Cómo se repara la parte rota del corazón humano que ama lo incorrecto? La Biblia dice que estamos muertos por nuestros delitos y pecados, de acuerdo a Efesios 2:1. Si leemos la palabra de Dios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estar muerto en pecado significa que estamos físicamente vivos, pero que somos incapaces moralmente de responderle a Dios. Físicamente vivos, pero que somos incapaces moralmente de responderle a Dios. Romanos 3, del 10 al 11, dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estos versículos nos dicen realmente que debemos de desistir de decir que nosotros somos buenos. La palabra de Dios dice, hermano, amigo y amiga, usted lo puede leer aquí, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué puede hacer entonces un muerto? Una persona que viene muerto en delitos y pecados, pues absolutamente nada. Si leemos la palabra de Dios en Juan 3:7, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, no hay nadie bueno, porque en la Biblia bueno significa moralmente perfecto, y nadie es capaz de ser perfecto moralmente. Entonces, si lo único que le decimos a la gente es que sean buenos, la otra respuesta humana es, ¿qué significa ser bueno? Significa ser santo como Dios, no mentir nunca, no ser egoísta, nunca hacer nada contrario a la ley de Dios. Cielo, wow. Ahora entonces nos podemos preocupar y estar desesperados porque sería un parámetro muy alto. Siempre se nos ha dicho que debemos ver nuestros defectos y nuestras fallas y se nos deja en nuestras manos
dependiendo de nuestro esfuerzo. Se nos ha puesto un peso que no podemos soportar. Caminamos con temor todo el tiempo pensando que en cualquier momento nos podemos ir al infierno por no hacer lo suficiente. Siempre nos hará falta algo. Mucha gente en las iglesias ha crecido pensando de esa forma. Y por eso, debido a la frustración de no lograrlo, muchas personas se volvieron ateas. Muchas personas no creyeron más en Dios porque no pudieron lograr ser personas buenas. Se esforzaron, pero no pudieron. Y recuerda que vivimos bajo este caparazón, este cuerpo que siempre quiere hacer lo malo. Por eso tenemos que ir entendiendo esos principios para saber que la salvación no es algo que te compete, no es algo que tú tengas que hacer, sino es algo que ya Dios hizo por nosotros. No son 10 maneras de forzarme más. Eso es lo incorrecto. Por eso, cuando se nos ha enseñado incorrectamente, no es 10 maneras para que tú te esfuerces para poder agradar a Dios y satisfacer a Dios. No es de esa forma. El evangelio es totalmente diferente. Yo no estoy interesado en ninguna religión. Yo siempre le he dicho a los hermanos de la iglesia que cuando se nos dice, ¿ustedes de qué religión son? La respuesta correcta es que nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Esa es la respuesta. La religión ha sido establecida por hombres. Jesucristo vino a establecer su iglesia y el cuerpo de la iglesia somos cada uno de nosotros que somos llamados cristianos. El orgullo por un lado y la desesperación por otro lado de no poder satisfacer a Dios. Y por eso el evangelio es tan importante. Por eso la palabra de Dios, los principios básicos son tan importantes y sobre todo en estos tiempos donde tenemos mucha influencia de muchos maestros, inclusive falsos maestros, falsos profetas, y nos llegan a confundir y no podemos entender bien el evangelio de Dios. Porque él mismo aparece en medio de esas dos opciones y dice, sí, tienes razón, no eres lo suficientemente bueno, pero Jesús fue bueno por ti. Aleluya. Eso es lo que dice el evangelio. No eres suficientemente bueno, pero Jesús fue bueno por ti. ¿Cómo un hombre pecador puede reconciliarse con Dios justo, cuya justicia exige que sea castigado? La respuesta se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Jesucristo, sobre él cayó todo nuestro pecado. Dios intervino en la historia de la humanidad, demostrando así su gran amor por cada uno de nosotros. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese Jesús de Nazaret, ese que vivió una vida perfecta y que tú y yo jamás podríamos vivir, ni jamás lo vamos a poder lograr hacer. Dice la palabra de Dios que Él fue crucificado, que Él fue a la cruz, como un cordero fue llevado al matadero. Teníamos una deuda con Dios por nuestros pecados, y esa deuda era sufrir un castigo eterno. Pero en la cruz, esa bendita cruz maravillosa, en la cual se pringó, se llenó de sangre, esa sangre derramada para limpiar nuestros pecados. El mismo Dios toma nuestro lugar, el lugar que te tocaba a ti, porque tú no eres bueno, porque hemos pecado en contra de Dios, porque hay un abismo que nos separa de Dios. Para poder llegar a Dios, Cristo Jesús tuvo que tomar el lugar que le correspondía a cada uno de nosotros, soportó nuestros pecados y sufrió ahí mismo la ira de Dios que merecíamos. Por eso Cristo Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era porque el pecado tuyo, el pecado de ayer, el pecado de hoy, el pecado de mañana estaba siendo derramado en la cruz del Calvario. Jesucristo estaba tomando ese pecado y su sangre al mismo tiempo lo estaba limpiando, nos estaba limpiando maravillosamente. Y así eliminó, quitó todo aquel pecado de nosotros, porque su sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Y este Jesucristo al tercer día resucitó
venciendo al enemigo, venciendo toda potestad, todo principado. Y hoy mismo está sentado a la diestra del Padre. Y lo más importante es que este mismo Jesús pronto, muy pronto, va a regresar. Y nosotros debemos estar preparados y debemos de reconciliarnos con Dios para que Él nos lleve delante de su presencia. Dice la palabra de Dios, Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, es el único camino. No hay otro camino. No es por obras, no es por la religión, no es por cuánto te esfuerces, es por lo que ya Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Él es la verdad, Él es la palabra hecha carne. Él es la luz maravillosa que nos alumbra. La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino. Y Él es la vida. En Él tenemos la vida eterna. Maravilloso lo que dice este versículo con respecto a Cristo Jesús. Así también 1 Timoteo 2:5 dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios. Oiga, muy importante esto. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Y si te arrepientes hoy mismo y crees que Jesucristo se hizo hombre y que Él es nuestro Salvador porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, el lugar que te correspondía a ti, se hizo un cordero inmolado, fue crucificado y derramó toda su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Dios perdonará entonces si nosotros creemos en Cristo Jesús, si nosotros lo hacemos partícipe de nuestra vida y creemos que Él es el Hijo de Dios y decimos que creemos en su plan maravilloso a través de Cristo Jesús. Entonces Él va a perdonar nuestros pecados, olvidará todo caso en contra de nosotros y nos va a dar vida, pero vida en abundancia, vida eterna, como un regalo que nosotros no merecíamos. No porque seamos buenos, sino porque Él es rico en misericordia. No es porque tuvimos que hacer algo para obtener la salvación. Cristo Jesús lo hizo por ti y por mí. Y eso nos demuestra su misericordia y su amor por cada uno de nosotros. Qué hermoso es aprender la palabra de Dios y hacerlo juntos es maravilloso. Quiere decir que hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Hemos sido justificados ante Dios y solo por la fe en Cristo Jesús. La justificación es Dios declarándonos rectos, aunque seamos culpables del pecado, porque Él no está viendo nuestro pecado, Él está viendo la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por mis pecados. Efesios 2:8-9 dice la palabra de Dios, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos. Gracia es un regalo inmerecido, es un favor, es algo que tú no tuviste que hacer nada, el Señor lo da por misericordia y por amor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué lindo resumen de Efesios 2:8-9. Casi que resume todo lo que hemos estado hablando. Por lo general, las religiones piensan que uno está justificado en 5 puntos que voy a mencionar a continuación. Por la fe y las obras. Eso es lo que piensa la religión y no el evangelio. Quiero recalcar. La religión piensa que somos justificados por la fe y las obras. Número 1. 2, por la gracia más el mérito propio. El regalo, pero también algo que yo tengo que hacer. Por Cristo más otros mediadores. María, fulano de tal, sultano, etcétera, etcétera. 4, según las escrituras más la tradición. No solamente la escritura es el fundamento, sino también la tradición. Y 5, por la gloria de Dios, así como la gloria de María, de un santo, de algún fundador de una secta o religión.
comparte la gloria de Dios con otros. ¿Cómo llegar al cielo entonces? Depende de lo que cada uno haga y no de lo que Cristo hizo. Por eso la religión ve la fe más obras igual a salvación, gracia más mérito propio. Pero el Evangelio, la palabra de Dios dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando pones tu fe en Cristo, la obra ya está hecha. Él te salva completamente, totalmente y perfectamente, completamente, totalmente y perfectamente. Y aunque sí pecamos y podemos arrepentirnos, el sacrificio de Cristo ya ha pagado por esos pecados también. Así que hay una seguridad de que Él ya nos salvó. Quiere decir que nos arrancó del mundo y estamos en la palma de su mano y nadie puede quitarme de su mano. Qué bendición y qué promesa. Cristo Jesús nos arrebató de la condenación de este mundo y estamos en la palma de su mano y nadie puede quitarnos de su mano. Qué promesa más maravillosa, yo la recibo. Recíbela en el nombre de Cristo Jesús. Por eso estamos salvados solo de acuerdo al Evangelio, por la gracia. No incluye las obras, sino solamente la gracia, un regalo inmerecido. Número 2, la fe en Cristo Jesús. Punto número 3, en Cristo somos nosotros, por el sacrificio que Él hizo, somos nosotros salvos, según las Escrituras y nada más, y todo corresponde a la gloria de Dios, solo por eso, por la gracia, por la fe en Cristo, según las Escrituras y todo, solo por la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos si la fe es real si no hay obras? Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces tenemos que hacer obras para ser salvados. Pero hay dos interpretaciones de eso. Les digo claramente, una es bíblica y la otra no. La religión ve la salvación basada en las obras. Eso no es bíblico. Ponen a las obras como la raíz, el cimiento, y nos dicen que las obras y tu fe en Jesús es lo que te va a dar la salvación. El cimiento de la salvación está en las obras y tu fe en Cristo Jesús. Pero la Biblia te enseña que las obras no son el cimiento de la salvación, sino que son los frutos, es parte de los frutos de la salvación. Solo la fe en Jesús es lo que salva. Solo la fe en Jesús es lo que salva. Jesucristo es la base de la salvación. Y como fruto de mi salvación, yo voy a producir obras, buenas obras. Una vida que ha sido salvada tiene un corazón que ha sido regenerado, que se santifica y produce frutos. Y parte de los frutos son las buenas obras. Entonces, conoces a personas que fueron salvadas por el fruto. Por el fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios. Pero el fruto no es la razón de la salvación. Quiero que entiendan esto y se lo lleven muy claro y lo mediten durante la semana. El fruto no es la razón de la salvación. O sea, las obras no es la razón de la salvación. Fueron salvados o fuimos salvados por Dios por la gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. No te reconcilias con Dios por tu propia virtud o mérito, sino que te reconcilias por la virtud y el mérito de Jesucristo, su Hijo. Evangelio significa buenas nuevas. Son buenas noticias. Son noticias de la victoria en el campo de la batalla, que un mensajero traía y anunciaba a la ciudad, a la capital, donde se concentraba la mayoría de la población. Y todos festejaban. Era una alegría inmensa por la victoria que habían alcanzado en medio de esa batalla, en medio de esa guerra. Habían ganado, pero no fueron ellos los que batallaron. Ellos celebraron, pero fue otros los que pelearon y ganaron. Igualmente así es la salvación. Fue Cristo Jesús el que hizo todo el proceso para poder reconciliarnos con el Padre. Esto es lo que básicamente dice las buenas nuevas, lo que dice la palabra de Dios. No se basa la salvación a través de obras o algo que tú tengas que hacer. Ya Cristo Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. La ley básicamente dice hagan, que es obedecer, es obediencia.
El Evangelio básicamente nos quiere decir que ya está hecho. Ya Jesucristo cumplió todo. Sabemos que la relación viene antes de la obediencia. Por eso, hermano, es muy importante que usted establezca tiempos de relación genuino con Dios. Si usted ya es cristiano y ha vivido una vida de religión sin un conocimiento real, verdadero de la palabra de Dios, el Señor nos está diciendo hoy que a Él le importa primeramente establecer una relación. ¿Cómo vamos a obedecer si nosotros no conocemos, si nosotros no tenemos una relación, si nosotros no amamos a Dios? Para obedecer primero debemos de tener una relación con Él. Y quien hace la iniciativa de esa relación es Dios. Y ya lo demostró mandando a su Hijo unigénito. Él quiere tener una relación contigo y conmigo. Está en nosotros en decidir si le damos cabida, si abrimos nuestro corazón para que Él entre y podamos tener así una relación y empezar a llevar una vida de obediencia para Él. Dios, antes de indicar cuáles eran los mandamientos, le dijo al pueblo de Israel, Éxodo 22:3, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí quiere decir, yo soy Jehová tu Dios. Está hablando de una relación. Está diciendo al pueblo de Israel, oiga, gente, yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de este pueblo, de mi pueblo. Y después en el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí ese segundo versículo quiere decir o nos habla con respecto a la obediencia. Entonces, a través de este versículo podemos entender que Dios primero quiere establecer una relación para que después nosotros le obedezcamos. Primero es una relación para después obedecerle. Primeramente tenemos que conocer quién es Él y saber todo lo que Él hizo por nosotros. Y el gran abismo que hay a través del pecado y que es solamente por Cristo Jesús que podemos obtener la salvación. Una vez que entendamos eso y seamos partícipes cuando hemos tenido una convicción de nuestro corazón, entonces vamos a empezar a obedecer porque vamos a poder entender bien. Muchas veces hemos llevado años en el cristianismo, pero ha sido una carga pesada porque pensamos que es a través de nuestro esfuerzo, a través de lo que hicimos, y nunca hemos fomentado una relación genuina con Él. Y lo importante es fomentar una relación genuina con Él para que el carácter de Cristo Jesús se establezca en nosotros. Los ser redimido, ese es el sendero seguro por el cual ustedes deben de caminar. La carta de los Romanos, Efesios y Primera de Pedro se basan en el principio de sus capítulos sobre todo la obra que Cristo Jesús hizo. Pero la otra parte de los capítulos de esos mismos epístolas, de estas mismas cartas, indican lo que debemos hacer en respuesta a lo que ya Cristo Jesús hizo. Entonces nos está demostrando un proceso de amor y relación primeramente, y después lo que nosotros debemos de hacer para corresponder o dar una respuesta a ese amor tan grande que Dios nos ha dado. El Evangelio no es solo para los que están perdidos, el Evangelio es para los cristianos también, porque si no le han enseñado bien la palabra de Dios, hoy es el día, hoy es la hora para que usted entienda esta verdad y no te afanes. No es por lo que tú hagas, es por lo que ya Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cierra tus ojos y haz una oración conmigo. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú abres mis ojos y puedo entender tu gran amor, tu gran paciencia y tu gran misericordia. Gracias por trazar un plan maravilloso para poder tener una nueva relación contigo. Sabemos ahora que somos pecadores, que no hay ninguno bueno y solo tú eres bueno, y que ese pecado me apartaba de ti. Pero hoy entiendo que tú mandaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo confieso hoy con mi boca y declaro que Jesucristo es el Señor, que Él siendo Dios se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz del Calvario, que su sangre fue derramada para limpiar mis pecados y que al tercer día resucitó
y hoy me da vida y vida en abundancia. Hoy está sentado a la diestra del Padre y sé que pronto regresará por su iglesia. Quiero ser partícipe de esa familia. Quiero ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Quiero ser iglesia. Quiero ser cristiano. No quiero vivir una religión. No quiero vivir creyendo que por mi esfuerzo puedo alcanzar cosas. Ahora entiendo que es a través de ti, es a través de Cristo Jesús que obtenemos la gracia, el favor de Dios, la misericordia, y que todas las demás cosas van a venir por añadidura. Ahora entiendo que Jesucristo es la base y que las obras son fruto de una relación genuina que yo tengo con Cristo Jesús. Ayúdame cada día a entender que yo debo de buscar esa relación, que yo debo amarte para así obedecerte cada día hasta que tú vengas. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque yo ahora siento tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por esta oportunidad, siendo yo un vil pecador. Tú me llamas a la mesa y me das de comer y me haces partícipe de esa familia maravillosa. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra y te doy toda mi alabanza y todo mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por sintonizarnos el día de hoy. Oramos al Señor para que cada palabra que salga de mi boca sea palabra de Dios y que esta palabra produzca en ustedes fruto y fruto en abundancia. Oramos por sus vidas, los bendecimos, les amamos. Y si no les conocemos, piense que nosotros siempre oramos por cualquier persona que escuche este mensaje. Y como siempre cierro, que toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración sea para Cristo Jesús. A Él sea la gloria y decimos todos, ven Señor Jesús. Dios les bendiga.